Bienvenidos a la lección 101 de un curso de milagros. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. 1. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia por tus pecados, pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. 2. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor y por eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará, de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror, tratan de escaparse de él, mas él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. 3. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas que están casi en los huesos, antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. 4. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se la ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti, que crucificaste a su Hijo. 5. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él jamás podrá suceder, pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. 6. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios, por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente. 7. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio tan a menudo como puedas: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Vamos a nuestro compartir. Lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. ¿Qué enseñanza puedo extraer de esta lección? Tú crees que la salvación exige que sufras por tus pecados y por eso huyes de ella, porque todo el mundo intenta escaparse del sufrimiento. Pero el pecado es una idea falsa. Para tu padre eres inocente y por eso quieres solo tu felicidad. Si el pecado fuese real, tú no podrías escaparte de él de ninguna manera.
Acepta la expiación para que veas que si es posible ese escape. Tú no hiciste del Hijo de Dios un demonio. Dios es totalmente justo y su justicia es la dicha para su Hijo. Esa es su idea de justicia para ti. ¿Cómo hacer la práctica? Los primeros 5 minutos de cada hora que estés despierto para las prácticas largas. Comienzas tus prácticas largas diciendo: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Luego cierras los ojos e intenta encontrar la felicidad en tu mente gracias a estos pensamientos. Para las prácticas cortas y en situaciones adversas, todas las veces que quieras dices: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Bien, ahora yo realizaré la práctica para que veas cómo se hace. Práctica larga. Comienzo diciendo: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Y gracias a esas dos frases tan llenas de poder, dedico el resto de la sesión a buscar la felicidad en mí. Sabiendo que si la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad y lo que Dios dispone se hace, está asegurada esa felicidad para mí. En eso consistirá tu práctica larga de 5 minutos de cada hora hoy. Para las prácticas cortas, todas las veces que quieras, y para las situaciones adversas, lo mismo, utilizas las siguientes frases. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Así finalizamos la lección de hoy. Gratitud, nos veremos en la próxima.